Bienvenidos a Filosofía Desatada. Un espacio donde las ideas cobran vida, los conceptos se entrelazan y nos atrevemos a explorar las mentes que moldearon nuestra forma de pensar. Hoy nos adentramos en uno de los pensadores más fascinantes, complejos, sí, también polémicos de la historia de la filosofía, Martin Heidegger. ¿Alguna vez te has preguntado qué significa realmente existir? ¿Qué hay detrás de conceptos como el tiempo, la muerte o la autenticidad? Heidegger no solo reflexionó sobre estas cuestiones, sino que las puso en el centro mismo de su obra. Este filósofo alemán, conocido por su emblemática obra Ser y Tiempo, redefinió el significado de ser, llevando a generaciones enteras de pensadores a replantearse lo que creían saber. Pero Heidegger no es solo un nombre en los libros de filosofía, su legado es tan luminoso como oscuro. Fue un hombre de contradicciones, un genio del pensamiento que a la vez fue objeto de intensas críticas por sus decisiones políticas. Hoy, exploraremos su vida, sus ideas fundamentales y también los aspectos más controvertidos de su figura. ¿Cómo se conecta su filosofía con la poesía? ¿Qué relevancia tiene su pensamiento en un mundo dominado por la técnica? Te prometo que este viaje no solo te hará pensar, sino que transformará tu forma de comprender el mundo. Y si este tipo de contenido despierta tu curiosidad, recuerda que en Filosofía Desatada siempre encontrarás reflexiones como esta. Suscríbete, activa las notificaciones y acompáñanos en futuros episodios donde seguimos descifrando los grandes enigmas del pensamiento humano. Vamos a descubrir juntos lo que significa existir. Martin Heidegger no surgió de la nada. Su pensamiento, complejo y lleno de matices, fue el producto de un tiempo convulso y de una formación intelectual profundamente marcada por las tensiones de su época. Para comprender a Heidegger, debemos primero situarlo en su contexto, en una Alemania que transitaba entre el optimismo científico del siglo XIX y el abismo de las dos guerras mundiales. Heidegger nació en 1889, en el seno de una familia católica en un pequeño pueblo de Baden, en Alemania. Su infancia estuvo impregnada de los valores tradicionales y religiosos que más tarde contrastarían con su alejamiento de la teología en favor de una filosofía más radical. Desde joven mostró una inclinación hacia los estudios académicos, lo que lo llevó a matricularse en teología antes de virar completamente hacia la filosofía. Este cambio no fue casual. El clima intelectual de principios del siglo XX estaba en ebullición, influenciado por gigantes como Nietzsche, Kierkegaard y Husserl, el creador de la fenomenología, quien sería una figura crucial en su formación. Imaginemos por un momento la Alemania de esa época, un país industrializado, pero cargado de profundas tensiones sociales y políticas. El impacto de la Primera Guerra Mundial sacudió los cimientos de Europa, y en este contexto de crisis, Heidegger desarrolló una visión filosófica que buscaba respuestas más allá de las convenciones de la modernidad. Para él, el pensamiento debía volver a las preguntas fundamentales, esas que la filosofía parecía haber olvidado en su intento por convertirse en una ciencia exacta. Uno de los momentos decisivos en su trayectoria fue su acercamiento a Edmund Husserl, bajo cuya influencia Heidegger comenzó a explorar la fenomenología. Sin embargo, mientras que Husserl veía en este enfoque un método para llegar a una verdad objetiva, Heidegger se aventuró más allá. Su inquietud era ontológica, quería descubrir qué significa ser. Así comenzó a germinar en él la idea de que el ser humano no puede entenderse desde categorías abstractas, sino desde su experiencia concreta de estar en el mundo. No podemos ignorar, sin embargo, las sombras que rodean su figura. Heidegger fue un pensador profundamente influenciado por su contexto, pero también un hombre marcado por decisiones controvertidas. Su relación con el nazismo, que más adelante discutiremos, es un aspecto que ensombrece su legado y que ha llevado a muchos a cuestionar hasta qué punto su filosofía puede separarse de su biografía. Sin embargo, es esencial entender que su obra trasciende estas controversias, ofreciendo reflexiones que siguen resonando hoy en día.
¿Y qué lo hacía tan diferente de otros filósofos de su tiempo? Heidegger no solo quería describir la existencia, quería transformarla. Su filosofía no era un simple ejercicio académico. Era un grito contra la superficialidad del pensamiento moderno, una invitación a enfrentar las preguntas más incómodas: ¿qué somos? ¿Qué significa existir? ¿Cómo nos relacionamos con el tiempo, con la muerte, con los otros? Desde esta perspectiva, su obra emerge como un puente entre la tradición filosófica occidental y una crítica radical de esa misma tradición. Influenciado por los antiguos griegos, Heidegger buscó lo que él llamaba una destrucción del pensamiento metafísico clásico para volver a sus raíces más puras. Este esfuerzo por rehacer la filosofía desde sus fundamentos será el tema central de su obra más conocida, Ser y Tiempo. Y aquí, queridos oyentes, dejamos esta introducción al contexto de Martin Heidegger. A medida que avancemos, nos adentraremos en su obra y sus ideas, explorando cómo revolucionó la filosofía y qué lecciones podemos extraer de su pensamiento para comprender nuestra propia existencia. ¿Qué les parece hasta ahora? ¿Se puede separar la obra de un pensador de sus decisiones personales? Déjenme saberlo en los comentarios. Nos adentramos ahora en el corazón mismo del pensamiento de Martin Heidegger, su obra magna, Ser y Tiempo. Publicada en 1927, esta obra no solo marcó un hito en la historia de la filosofía, sino que redefinió las preguntas fundamentales que la humanidad se ha hecho desde los tiempos antiguos. Pero, ¿qué es Ser y Tiempo? ¿Qué lo hace tan único y revolucionario? Heidegger comienza con una pregunta que, aunque parezca sencilla, está cargada de profundidad: ¿qué significa ser? Para él, esta es la pregunta más fundamental que la filosofía puede abordar, y, sorprendentemente, una que había sido olvidada por la tradición filosófica occidental. Desde Platón y Aristóteles hasta los pensadores modernos, la filosofía se había enfocado en analizar las cosas, pero no en explorar lo que significa que esas cosas existan. Aquí entra en juego el concepto de Dasein, un término que podría traducirse como ser ahí o existencia humana. Para Heidegger, el ser humano no es simplemente un ente más entre otros. Es especial porque es el único ser capaz de reflexionar sobre su propia existencia. El Dasein no solo existe, se preocupa por su existencia, se proyecta hacia el futuro y se relaciona con el mundo de manera activa. Ser y Tiempo también introduce otro aspecto clave, la idea de que el tiempo no es solo un marco para medir los eventos, sino la esencia misma del ser humano. Heidegger sostiene que somos seres temporales, atrapados entre un pasado que nos define y un futuro hacia el cual nos proyectamos constantemente. Este enfoque transforma nuestra comprensión del ser en algo dinámico y en constante cambio, y, al hacerlo, nos invita a reflexionar sobre nuestra autenticidad. ¿Vivimos nuestras vidas como queremos realmente, o simplemente seguimos lo que se espera de nosotros? Otro elemento central de la obra es la crítica al concepto de sé. El sé es esa instancia impersonal que nos dicta cómo actuar, se dice, se hace, se piensa. Para Heidegger, vivir de acuerdo con el sé nos aleja de una existencia auténtica y nos sumerge en la inercia de lo cotidiano. Esta inautenticidad, según él, es uno de los mayores retos que enfrentamos como seres humanos. En este marco, Heidegger introduce su conocida reflexión sobre la muerte. Lejos de verla como algo que simplemente debemos temer, él la percibe como una posibilidad que da sentido a nuestra existencia. Al enfrentar nuestra mortalidad, nos damos cuenta de la finitud de nuestro tiempo y, con ello, de la urgencia de vivir de manera auténtica. La muerte, para Heidegger, no es un final, sino un recordatorio de lo que significa realmente existir. Ser y Tiempo no es solo un libro de filosofía, es un desafío a replantearnos nuestras vidas. Nos pide que dejemos de vivir en piloto automático, que nos enfrentemos a las preguntas más difíciles y que, en última instancia, abracemos nuestra responsabilidad como seres humanos conscientes. Ahora bien,
Queridos oyentes, después de este recorrido por los conceptos principales de ser y tiempo, quisiera preguntarles, ¿cómo interpretan ustedes la idea de vivir una existencia auténtica? ¿Qué significa para cada uno de ustedes ser realmente auténticos en sus vidas? Déjenme saberlo en los comentarios. Me encantaría leer sus reflexiones y compartir opiniones sobre estas profundas cuestiones. En la sección anterior, exploramos las claves fundamentales de ser y tiempo, pero ahora nos centraremos en el núcleo de la propuesta de Martin Heidegger, el concepto de Dasein. Este término, que podríamos traducir como ser ahí, no es simplemente una palabra técnica, es el eje que sostiene toda su filosofía. ¿Y qué significa este ser ahí? Heidegger no lo define como una categoría abstracta, sino como una experiencia profundamente humana. El Dasein somos tú y yo, en nuestra existencia concreta, enfrentándonos al mundo que nos rodea y dándole sentido desde nuestra perspectiva única. Pero aquí viene algo fascinante, para Heidegger, el Dasein no existe aislado. No somos entidades cerradas en nosotros mismos. Todo lo contrario. Existimos siempre en el mundo, un mundo que no es simplemente un cúmulo de objetos, sino un espacio de relaciones, significados y posibilidades. Heidegger describe esto con una frase que marcó un antes y un después en la filosofía: ser en el mundo. Esta idea expresa que el ser humano no es un espectador externo que observa el universo desde la distancia, sino un participante activo que está íntimamente entrelazado con su entorno. Pensemos en algo cotidiano. Cuando usamos una herramienta, como un martillo, no pensamos en ella como un objeto aislado con ciertas características. Simplemente la usamos, la integramos en nuestra acción. El martillo no es un martillo, es una herramienta para clavar. Este tipo de relación con las cosas, que Heidegger llama estar a la mano, muestra cómo interactuamos con el mundo de una manera práctica y significativa, en lugar de meramente teórica. Sin embargo, Heidegger no se queda solo en esta dimensión práctica. También reflexiona sobre cómo nos relacionamos con los demás y cómo el mundo incluye a otras personas. Aquí introduce la noción del sé, que ya mencionamos en la sección anterior. Vivir según el sé significa dejar que nuestras acciones sean dictadas por lo que otros esperan o hacen, perdiendo así nuestra individualidad y autenticidad. ¿Cuántas veces nos dejamos llevar por lo que se hace, sin detenernos a pensar si eso es lo que realmente queremos? Heidegger también señala que esta inmersión en el mundo nos lleva a enfrentarnos a una característica fundamental de nuestra existencia, la incertidumbre. Como Dasein, estamos continuamente proyectándonos hacia el futuro, pero este futuro es desconocido, y en última instancia, termina en nuestra muerte, algo que exploraremos más adelante. Este hecho nos coloca en una tensión constante entre nuestras posibilidades y las limitaciones que el mundo nos impone. Pero no olvidemos un detalle crucial: aunque el mundo nos influye y nos condiciona, también nos da libertad. Libertad para interpretar nuestra realidad, para decidir cómo responder a los desafíos que enfrentamos, para construir un sentido en nuestra existencia. Heidegger no nos presenta una visión pesimista del ser humano, sino una invitación a despertar, a tomar conciencia de nuestra conexión con el mundo y a vivir de manera auténtica. Al terminar esta reflexión sobre el Dasein, cabe preguntarnos, ¿cómo nos relacionamos con nuestro entorno? ¿Somos conscientes de las posibilidades que el mundo nos ofrece o simplemente nos dejamos llevar por la inercia? Estas preguntas nos acompañarán mientras seguimos explorando el pensamiento de Heidegger. En la próxima sección, nos adentraremos en la conexión entre el tiempo y la autenticidad, dos conceptos que, como veremos, son inseparables del Dasein. A medida que avanzamos en la obra de Heidegger, nos encontramos con uno de los aspectos más profundos y reveladores de su pensamiento, el tiempo. Pero no el tiempo entendido como lo que marca el reloj o el calendario, sino como una dimensión esencial de nuestra existencia. Para Heidegger, el tiempo no es un elemento externo al ser humano. Es,
de hecho, lo que nos define y atraviesa en cada momento de nuestra vida. Imaginemos por un instante cómo experimentamos el tiempo. Vivimos siempre entrelazados entre un pasado que recordamos, un presente que habitamos y un futuro que anticipamos. Para Heidegger, esta estructura temporal no es accidental, es la esencia misma de lo que somos como Dasein. Somos seres temporales porque constantemente estamos proyectándonos hacia lo que aún no ha ocurrido, mientras arrastramos con nosotros el peso de lo que ya ha sido. Pero, ¿qué tiene que ver el tiempo con la autenticidad? Aquí es donde entra una de las contribuciones más fascinantes de Heidegger. La autenticidad, según él, surge cuando tomamos conciencia de nuestra temporalidad, cuando aceptamos que nuestra existencia está limitada y que algún día, inevitablemente, terminará. Este reconocimiento no es algo negativo, al contrario, es lo que nos permite vivir de manera auténtica. Saber que nuestro tiempo es finito nos impulsa a aprovecharlo, a hacer que nuestras elecciones reflejen quiénes somos realmente, en lugar de dejarnos llevar por lo que se espera de nosotros. Por otro lado, Heidegger señala que existe una forma inauténtica de relacionarnos con el tiempo. Es esa actitud en la que vivimos como si tuviéramos todo el tiempo del mundo, postergando nuestras decisiones importantes, dejando que él se dicte nuestras acciones. Esta desconexión con nuestra finitud nos lleva a perder de vista lo que realmente importa, sumiéndonos en una existencia superficial. La autenticidad, entonces, no es algo que se encuentra fuera de nosotros, ni es un estado permanente. Es un proceso continuo, una lucha por alinearnos con nuestras posibilidades más profundas. Y aquí surge una pregunta clave: ¿cómo enfrentamos el futuro? Heidegger lo describe como un horizonte abierto de posibilidades, pero un horizonte que siempre está marcado por la muerte, ese límite ineludible que da sentido a todo lo demás. Reflexionar sobre la temporalidad, como propone Heidegger, nos invita a vivir con más intensidad. ¿Cuántas veces damos por sentado que siempre habrá un mañana para decir lo que sentimos, para hacer lo que queremos, para ser quienes realmente somos? Heidegger nos recuerda que el tiempo no espera, y que nuestra única certeza es el presente que estamos viviendo ahora mismo. Al cerrar esta sección, quiero invitarte a pensar: ¿cómo estás usando tu tiempo? ¿Tus decisiones reflejan lo que realmente valoras, o sientes que estás atrapado en la rutina del día a día? Déjame tus reflexiones en los comentarios. Y si estás disfrutando este viaje por el pensamiento de Heidegger, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas secciones. Activa las notificaciones y sigue acompañándonos mientras desentrañamos las claves de su filosofía. Queda mucho por descubrir. Llegamos ahora a una de las ideas más trascendentales en el pensamiento de Martin Heidegger: la muerte. Para muchos, hablar de la muerte puede parecer sombrío o incluso aterrador, pero para Heidegger, reflexionar sobre nuestra mortalidad es esencial para comprender nuestra existencia, y sobre todo, para vivir de manera auténtica. La muerte, lejos de ser un simple final, es el horizonte último que da sentido a nuestra vida. Pero, ¿cómo entiende Heidegger la muerte? Él no la ve simplemente como un evento físico o biológico, sino como una posibilidad constante que define nuestra existencia. Cada uno de nosotros es ser para la muerte, lo que significa que nuestra vida está siempre orientada hacia ese límite ineludible. Este concepto no es un llamado al pesimismo, sino una invitación a tomar conciencia de nuestra finitud y a aprovechar la vida de una manera plena y auténtica. Heidegger sostiene que, en nuestra vida cotidiana, solemos evadir la realidad de la muerte. Nos refugiamos en el sé, en esa actitud impersonal que nos lleva a pensar que la muerte es algo que les sucede a los demás, pero no a nosotros. Es un mecanismo de autoengaño que nos aleja de la autenticidad, porque vivir como si fuéramos inmortales nos lleva a postergar nuestras decisiones más importantes y a sumirnos en la superficialidad. La clave, según Heidegger, está en aceptar la muerte no como un hecho trágico, sino como una posibilidad que nos pertenece de manera única e intransferible. Al hacerlo,
podemos transformar nuestra relación con la vida. Cuando somos conscientes de que nuestro tiempo es limitado, nuestras elecciones adquieren un peso diferente. Dejamos de vivir para cumplir expectativas externas y comenzamos a vivir de acuerdo con lo que realmente valoramos. Además, Heidegger hace una distinción importante: la muerte no es algo que podamos experimentar en el sentido común del término. Es un límite que nunca podemos cruzar, pero que siempre está ahí, presente en nuestra existencia. Es un recordatorio constante de que nuestra vida tiene un final, y es precisamente esta finitud lo que nos impulsa a vivir con mayor intensidad. ¿Y qué significa vivir auténticamente en relación con la muerte? Significa no huir de ella, sino integrarla en nuestra vida como una parte esencial de lo que somos. Significa reconocer que cada momento es irrepetible y que nuestra vida no se mide por su duración, sino por la profundidad con la que la vivimos. En palabras de Heidegger, aceptar nuestra mortalidad es el primer paso para recuperar nuestra individualidad y escapar del conformismo del sé. Al reflexionar sobre la muerte, Heidegger nos confronta con una pregunta que no podemos ignorar: ¿estamos viviendo de manera que, al enfrentar nuestra finitud, podamos decir que nuestra vida ha tenido sentido? Es una pregunta incómoda, pero también liberadora, porque nos obliga a tomar las riendas de nuestra existencia y a hacer elecciones que reflejen nuestras verdaderas prioridades. En la próxima sección, exploraremos cómo este enfoque existencial de Heidegger se conecta con su crítica a la modernidad y a la técnica. Pero antes de continuar, te invito a que reflexiones: ¿cómo percibes tú la idea de la muerte como un límite? ¿Crees que pensar en nuestra mortalidad puede ayudarnos a vivir de forma más auténtica? Estas son cuestiones profundas que nos tocan a todos, y me encantaría leer tus pensamientos en los comentarios. Sigamos adelante en este fascinante viaje por la filosofía de Heidegger. El pensamiento de Heidegger no se limita a las cuestiones del ser y la existencia humana. En su obra posterior a Ser y Tiempo, comienza a desarrollar una crítica radical hacia la modernidad, centrándose en uno de sus aspectos más determinantes, la técnica. Para Heidegger, la tecnología no es simplemente un conjunto de herramientas o inventos, sino una forma de relacionarnos con el mundo que tiene implicaciones profundas y, muchas veces, inquietantes. Comencemos con una pregunta clave: ¿cómo percibimos la técnica en nuestro día a día? A menudo, vemos la tecnología como algo neutral, como un medio para alcanzar fines prácticos. Pero Heidegger nos advierte de que esta visión es superficial. Según él, la técnica no es neutral porque no solo transforma el mundo externo, sino también nuestra forma de estar en él. La técnica configura nuestra manera de pensar, de actuar e incluso de valorar lo que nos rodea. Heidegger introduce un concepto clave para entender esta idea: el gestel, que podría traducirse como disposición o armazón. Este término describe la forma en que la técnica moderna organiza y domina nuestra visión del mundo, reduciendo todo: personas, naturaleza, incluso nuestra propia existencia, a simples recursos que pueden ser explotados. Bajo esta perspectiva, el mundo deja de ser un espacio de significados y relaciones, y se convierte en un depósito de material disponible. Tomemos un ejemplo cotidiano: un bosque. En el pasado, un bosque podía ser visto como un lugar de belleza, un refugio espiritual o un ecosistema complejo. En cambio, bajo la lógica técnica, el bosque se convierte en una fuente de madera, en un recurso que existe únicamente para ser explotado. Este cambio de perspectiva, según Heidegger, no es casual, es el resultado de cómo la técnica moderna nos ha enseñado a interactuar con la realidad. Y aquí surge uno de los aspectos más alarmantes de la crítica de Heidegger: la alienación. Al reducir el mundo a una colección de recursos, también nos deshumanizamos a nosotros mismos. Nos convertimos en engranajes de un sistema técnico que valora la eficiencia y el control por encima de todo, perdiendo de vista lo que significa realmente ser humanos. Heidegger no se opone a la técnica como tal, lo que critica es la mentalidad técnica,
esa obsesión por dominar y explotar que nos aleja de nuestra relación auténtica con el ser. Pero no todo está perdido. Heidegger sugiere que hay formas de resistir esta alienación. Una de ellas es a través del arte y la poesía, que, como exploraremos más adelante, pueden ayudarnos a redescubrir una relación más auténtica con el mundo. Además, nos invita a reflexionar sobre nuestra forma de vivir, a cuestionar si estamos utilizando la técnica como un medio para enriquecer nuestra existencia o si, por el contrario, estamos dejando que nos controle. La crítica de Heidegger a la modernidad y la técnica sigue siendo profundamente relevante en un mundo cada vez más tecnológico. ¿Qué significa para nosotros vivir en una época donde la inteligencia artificial, la automatización y el cambio climático son protagonistas? ¿Estamos tomando decisiones que respeten nuestra humanidad y nuestro entorno, o nos estamos dejando llevar por una visión técnica que lo reduce todo a cifras y cálculos? Para cerrar esta sección, me gustaría invitarte a reflexionar, ¿qué lugar ocupa la tecnología en tu vida? ¿Crees que nos está acercando a una existencia más plena, o sientes que nos está alejando de lo que realmente importa? Déjame tus opiniones en los comentarios. Y si esta discusión te ha hecho pensar, no olvides quedarte, porque en la próxima sección exploraremos cómo los antiguos griegos influyeron en el pensamiento de Heidegger. Sigamos desentrañando juntos las claves de su filosofía. Para entender plenamente el pensamiento de Martin Heidegger, debemos viajar atrás en el tiempo, hasta las raíces de la filosofía occidental. Heidegger, como pocos filósofos modernos, dedicó una atención especial a los presocráticos, esos pensadores que precedieron a Sócrates y cuya influencia muchas veces queda opacada por los gigantes de la filosofía clásica como Platón y Aristóteles. Pero para Heidegger, los presocráticos no solo son relevantes, son fundamentales para recuperar el verdadero sentido del ser. ¿Y por qué esta fascinación por los presocráticos? Según Heidegger, estos primeros filósofos tenían una relación más directa y auténtica con la pregunta por el ser. Ellos no estaban atrapados en las abstracciones de la metafísica posterior, sino que se enfrentaban al misterio del ser con una frescura y una profundidad que, según Heidegger, se perdió con el paso del tiempo. Para él, la filosofía occidental tomó un rumbo equivocado al reducir el ser a conceptos como esencia, sustancia o causa, dejando de lado la experiencia más primigenia de lo que significa ser. Uno de los presocráticos que más influyó en Heidegger fue Heráclito, conocido por su famoso aforismo, todo fluye. Heráclito veía el mundo como un constante devenir, como un proceso en el que todo está en transformación. Heidegger interpreta esta idea como una clave para entender el ser no como algo estático, sino como un evento dinámico, como algo que ocurre en nuestra relación con el mundo. También le fascinaba la noción de logos en Heráclito, no solo como razón, sino como un principio de unión que conecta todas las cosas. Otro presocrático central para Heidegger fue Parménides, quien, a primera vista, parece contradecir a Heráclito. Parménides afirma que el ser es y el no ser no es, una declaración que Heidegger interpreta no como una simple defensa del estatismo, sino como un recordatorio de la presencia ineludible del ser en todo lo que percibimos. Parménides nos invita a detenernos y contemplar la profundidad del ser, algo que Heidegger rescata como un antídoto contra la superficialidad del pensamiento técnico de la modernidad. La conexión de Heidegger con los presocráticos también se refleja en su enfoque en el lenguaje. Para estos primeros pensadores, las palabras no eran meras herramientas para describir el mundo, sino vehículos para revelarlo. Heidegger adopta esta perspectiva al considerar el lenguaje como la casa del ser, es decir, el lugar donde el ser se manifiesta y cobra sentido. Al estudiar los fragmentos de los presocráticos, Heidegger busca recuperar una forma más originaria de pensar y hablar sobre la realidad. Pero no nos equivoquemos, el interés de Heidegger por los presocráticos no es meramente histórico. Para él, el pensamiento de estos filósofos es una fuente viva de inspiración para cuestionar los supuestos de la modernidad y redescubrir un modo de ser más auténtico.
En este sentido, los presocráticos no son figuras del pasado, sino compañeros en nuestra búsqueda de sentido. ¿Y qué podemos aprender de esta relación entre Heidegger y los presocráticos? Tal vez nos invitan a hacer una pausa, a reflexionar sobre cómo nos relacionamos con el mundo y con nosotros mismos. ¿Estamos viendo la realidad como un flujo de posibilidades, como Heráclito, o como una presencia constante, como Parménides? ¿Qué nos revela el lenguaje cuando lo usamos no solo para comunicar, sino para pensar y experimentar el ser? En la próxima sección, exploraremos cómo esta conexión entre filosofía y lenguaje lleva a Heidegger a dialogar con la poesía, una forma de expresión que él considera esencial para captar lo que escapa a la lógica técnica y al pensamiento calculador. Sigamos desentrañando juntos las profundidades de su pensamiento. Para Heidegger, la filosofía y la poesía no son disciplinas separadas, ni mucho menos opuestas. Más bien, se encuentran profundamente entrelazadas, ya que ambas buscan revelar la verdad de lo que somos y del mundo que habitamos. En esta sección, exploraremos cómo el pensamiento de Heidegger encuentra en la poesía una forma privilegiada para expresar aquello que escapa al lenguaje técnico y racional de la modernidad. Desde sus primeras obras, Heidegger mostró un interés especial por el lenguaje, al que consideraba la casa del ser. Esto significa que el lenguaje no solo es una herramienta para describir la realidad, sino el lugar donde el ser se manifiesta. Sin embargo, no todo lenguaje tiene el mismo poder de revelación. Heidegger critica el lenguaje instrumental, ese que utilizamos en la ciencia o la técnica para medir, calcular y dominar, porque, según él, oscurece la verdadera esencia de las cosas. En contraste, la poesía, en su pureza, es capaz de abrirnos al ser de una manera más auténtica. Uno de los poetas que más influyó en Heidegger fue Friedrich Hölderlin, a quien consideraba no solo un gran escritor, sino un auténtico pensador. Hölderlin, con su estilo lleno de imágenes y símbolos, ofrecía una visión del mundo que resonaba profundamente con la idea heideggeriana de que el ser no puede ser comprendido completamente a través de conceptos, sino que debe ser experimentado. Para Heidegger, la poesía de Hölderlin nos invita a habitar el mundo de una manera diferente, más atenta y receptiva. Pero, ¿cómo puede la poesía enseñarnos a pensar? Heidegger responde que la poesía tiene la capacidad de señalar aquello que normalmente permanece oculto. Cuando un poeta describe un paisaje, una emoción o una experiencia, no lo hace con el objetivo de analizarlo, sino de hacernos sentir su presencia, su verdad. En este sentido, la poesía nos recuerda que el mundo no es solo un conjunto de objetos para ser usados, sino un misterio que merece ser contemplado y celebrado. La conexión entre poesía y filosofía también tiene que ver con la temporalidad, un tema que ya hemos explorado en secciones anteriores. La poesía, al igual que el pensamiento filosófico, nos ayuda a salir de la inmediatez del día a día y a reflexionar sobre nuestra existencia en su totalidad. Nos invita a recordar el pasado, a soñar con el futuro, y sobre todo, a habitar plenamente el presente. Sin embargo, Heidegger no idealiza la poesía. No se trata de sustituir la filosofía por la poesía, sino de dejar que ambas dialoguen. En este diálogo, la poesía ofrece a la filosofía un recordatorio constante de que el ser no puede ser atrapado en definiciones cerradas, sino que siempre está más allá, esperando ser descubierto. Por su parte, la filosofía ayuda a la poesía a reflexionar sobre sus propios límites y posibilidades. Entonces, ¿qué significa para nosotros, como seres humanos, recuperar esta conexión entre filosofía y poesía? Tal vez signifique aprender a mirar el mundo con ojos nuevos, a escuchar el silencio detrás de las palabras y a encontrar belleza incluso en lo más cotidiano. Heidegger nos invita a convertirnos, en cierto sentido, en poetas de nuestra propia existencia, a crear significados y a encontrar armonía en nuestro ser en el mundo. Al terminar esta sección, me gustaría recordarles que el pensamiento de Heidegger no termina aquí. Si estás disfrutando este viaje, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte las siguientes secciones,
donde abordaremos algunas de las controversias más notables de su vida y su legado. Activa las notificaciones para seguir explorando juntos las ideas de este fascinante filósofo. Es imposible hablar de Martin Heidegger sin mencionar uno de los aspectos más controvertidos de su vida, su relación con el nazismo. Este vínculo no solo marcó su biografía, sino que ha generado un intenso debate sobre cómo interpretar su obra filosófica. ¿Podemos separar al pensador de sus decisiones políticas? ¿O su implicación con el régimen nazi es inseparable de su legado intelectual? Estas preguntas nos acompañarán mientras exploramos esta compleja y oscura faceta de su historia. En 1933, Heidegger asumió el cargo de rector de la Universidad de Friburgo y se afilió al Partido Nacionalsocialista Alemán. Durante este periodo, pronunció discursos que parecían alinearse con las ideas del régimen, incluso adoptando su retórica y sus símbolos. Uno de los momentos más polémicos fue su llamado «discurso del rectorado», donde expresó un entusiasmo inicial por lo que percibía como una oportunidad para renovar la universidad alemana bajo la influencia del nacionalsocialismo. Sin embargo, con el tiempo, su relación con el régimen se tornó más ambigua. Aunque nunca renunció públicamente al nazismo, Heidegger fue perdiendo influencia política y se retiró de la vida pública hacia finales de los años 30. Durante la posguerra, enfrentó las consecuencias de su afiliación política. Fue suspendido de su cargo como profesor y se le prohibió enseñar durante varios años. A pesar de esto, nunca ofreció una disculpa completa ni una reflexión pública clara sobre su papel durante el nazismo, lo que ha perpetuado las críticas hacia su figura. ¿Qué llevó a un pensador tan profundo a involucrarse con un régimen tan destructivo? Algunos argumentan que Heidegger fue seducido por la promesa de una revolución cultural y filosófica que se alineaba, en parte, con su crítica a la modernidad y su anhelo por un regreso a las raíces del ser. Otros, en cambio, lo acusan de oportunismo y de una ceguera moral imperdonable. Sus escritos de este periodo, aunque no explícitamente políticos, revelan una conexión problemática entre su filosofía y ciertos aspectos del pensamiento totalitario, como su desprecio por el humanismo y su énfasis en la comunidad por encima del individuo. Pero aquí surge una pregunta crucial: ¿hasta qué punto estas decisiones políticas deben influir en nuestra lectura de su obra? Para algunos críticos, como Karl Jaspers, su antiguo amigo y colega, la relación de Heidegger con el nazismo refleja una falla ética que contamina su filosofía. Para otros, su pensamiento puede y debe ser evaluado por separado, como una contribución independiente al desarrollo de la filosofía contemporánea. Lo cierto es que el legado de Heidegger no puede entenderse sin esta tensión. Por un lado, su obra ha sido una fuente de inspiración para filósofos, artistas y teóricos en todo el mundo, desde la fenomenología hasta el existencialismo y la teoría crítica. Por otro, su conexión con el nazismo plantea preguntas incómodas sobre la responsabilidad ética de los intelectuales y los límites entre la filosofía y la política. Al reflexionar sobre esta etapa de su vida, nos enfrentamos a un dilema que va más allá de Heidegger. ¿Es posible separar las ideas de quien las formula? ¿Podemos valorar una obra por su mérito intrínseco, o estamos obligados a juzgarla en el contexto de la vida de su autor? Estas preguntas siguen siendo tan relevantes hoy como lo fueron en su momento, especialmente en un mundo donde las figuras públicas están constantemente bajo escrutinio. En la próxima sección, abordaremos cómo Heidegger llevó esta tensión entre filosofía y política hacia su crítica al humanismo, un tema que sigue siendo clave para entender su contribución al pensamiento del siglo XX. Pero antes, quiero saber tu opinión. ¿Crees que es posible separar la filosofía de la vida personal de su autor? ¿O consideras que ambos aspectos están intrínsecamente conectados? Déjame tus reflexiones en los comentarios. Tu perspectiva es esencial en este debate. En esta sección, nos adentramos en una de las críticas más profundas y radicales que Martin Heidegger hizo a la tradición filosófica occidental, su rechazo al humanismo.
Pero antes de que pensemos en un ataque directo a la humanidad, debemos comprender qué es lo que Heidegger realmente cuestiona. Al hablar de humanismo, él no está hablando de la ética o la dignidad humana, sino de una visión filosófica que pone al ser humano en el centro de la existencia, como el fin último de todo conocimiento y de todo significado. El humanismo, tal como lo entendemos en la tradición occidental, ha sido la base de muchas corrientes filosóficas y políticas. Desde el Renacimiento hasta la Ilustración, el ser humano ha sido considerado el centro de la realidad, el sujeto activo que da forma al mundo a través de la razón, la ciencia y la moralidad. Para Heidegger, esta concepción no solo es limitada, sino que distorsiona nuestra relación con el ser y con el mundo. En lugar de aceptar al ser humano como la medida de todas las cosas, Heidegger propone una visión radicalmente diferente. Para él, el ser humano no es un sujeto autónomo que impone su voluntad sobre el mundo, sino un ser que está siempre en el mundo, con el mundo, inseparable de la totalidad de lo que lo rodea. Esta noción nos recuerda lo que hemos explorado en secciones anteriores sobre el Dasein y la existencia en el mundo. El ser humano no es un centro aislado de conciencia, sino una existencia que se constituye a través de su relación con otros seres, cosas y el tiempo. ¿Qué significa esto para el humanismo? Heidegger sostiene que al colocar al ser humano en el centro de la filosofía, la tradición occidental ha olvidado el verdadero sentido del ser. La pregunta por el ser se ha reducido a una cuestión antropocéntrica, en la que el ser solo existe en función del ser humano. Esta visión no solo es errónea, sino que oculta la verdadera naturaleza de lo que significa ser. En este sentido, Heidegger denuncia una forma de pensamiento que ha reducido la existencia a un problema de representación y de utilidad humana, perdiendo el contacto con la misteriosa profundidad del ser en sí mismo. Una de las críticas más contundentes de Heidegger al humanismo es su enfoque en la razón y el sujeto autónomo. En la tradición filosófica humanista, la razón humana se convierte en el instrumento a través del cual el ser humano conoce y domina el mundo. Para Heidegger, sin embargo, este enfoque racionalista es una limitación. La razón, tal como la entendemos en el humanismo, es solo una de las muchas formas de relacionarnos con el ser. Al privilegiar la razón por encima de otras formas de conocimiento, como la poesía o la intuición, el humanismo reduce la riqueza de la experiencia humana a una mera cuestión cognitiva, excluyendo otras dimensiones del ser. Además, esta concepción racionalista lleva, según Heidegger, a una visión utilitaria y tecnocrática del mundo, como hemos discutido previamente en la sección sobre la crítica a la modernidad y la técnica. Al poner al ser humano como el centro, la existencia se convierte en un campo de recursos a ser explotados, desde el ser humano mismo hasta la naturaleza. Esta es, para Heidegger, una de las mayores tragedias del humanismo, nos ha alienado de lo que realmente significa existir. Por último, al rechazar el humanismo, Heidegger no está proponiendo una negación de la humanidad, sino una invitación a pensar más allá de los límites que el humanismo ha impuesto a nuestra comprensión del ser. El ser no se define por el ser humano, sino que es algo más profundo y misterioso. En este sentido, la auténtica comprensión del ser solo puede lograrse cuando dejamos de poner al ser humano en el centro de todo, y en su lugar, nos abrimos a la totalidad del ser, más allá de nuestras construcciones y concepciones limitadas. ¿Qué nos deja esta crítica? Heidegger nos invita a una reflexión más profunda y menos antropocéntrica sobre la existencia, donde el ser humano se reconcilia con su lugar en el mundo, sin pretender dominarlo ni reducirlo a un mero objeto de conocimiento. Es un llamado a salir de la prisión de la razón y la lógica, y a reconectar con lo que es realmente esencial, la experiencia del ser en su totalidad. En la próxima sección, exploraremos cómo Heidegger se relaciona con otros filósofos contemporáneos, como su relación con Karl Jaspers, un pensador clave con el que compartió muchas ideas, pero también profundas diferencias. En esta sección, nos adentramos en la compleja relación entre Martin Heidegger y otros filósofos contemporáneos, en particular con Karl Jaspers, uno de sus amigos más cercanos y al mismo tiempo uno de sus mayores críticos.
La relación entre ambos fue crucial para entender la evolución del pensamiento de Heidegger, pero también está marcada por profundas diferencias filosóficas y personales que llevaron a una separación. A través de esta relación, podemos ver cómo Heidegger, aunque compartía ciertos puntos de vista con Jaspers y otros filósofos de su tiempo, también fue una figura radicalmente independiente, y en muchos aspectos, polémica. Comencemos con Karl Jaspers, un filósofo que, aunque compartía con Heidegger el interés por la existencia humana, tenía una visión completamente diferente sobre el sentido de la vida y la moralidad. Jaspers era un pensador profundamente humanista y ético, muy alejado de la visión crítica de Heidegger hacia el humanismo. Mientras que Heidegger veía el ser humano como un ente arrojado al mundo, marcado por su finitud y su relación con la muerte, Jaspers creía en la libertad individual como clave de la existencia auténtica y en la capacidad de los seres humanos para trascender sus limitaciones a través del entendimiento y la responsabilidad moral. La amistad entre Heidegger y Jaspers comenzó en la década de 1920, cuando ambos se encontraban en el mismo círculo filosófico. Jaspers veía a Heidegger como un pensador brillante, pero con el tiempo se dio cuenta de que sus caminos intelectuales comenzaban a divergir. Mientras que Jaspers defendía una visión de la filosofía que integraba la ética, la psicología y la espiritualidad, Heidegger se concentraba más en las preguntas ontológicas y la crítica a la modernidad. Esta diferencia fundamental fue lo que más tarde provocaría la ruptura entre ellos, especialmente cuando Heidegger se alinea con el nazismo a principios de los años 30. La relación de Heidegger con el nazismo fue un punto de quiebre. Jaspers, al ser un filósofo profundamente comprometido con los ideales humanistas y democráticos, no pudo reconciliar su amistad con Heidegger después de que éste se uniera al régimen. Mientras que Heidegger veía en el nazismo una posibilidad de renovación cultural y una ruptura con lo que él percibía como los males de la modernidad, Jaspers se opuso firmemente a cualquier forma de autoritarismo o totalitarismo, considerando que la libertad y la dignidad humana eran los valores más importantes. La falta de una autocrítica pública por parte de Heidegger sobre su vinculación con el nazismo y su negativa a rechazar sus posiciones políticas con claridad fueron razones suficientes para que Jaspers rompiera toda relación con él. Además de Jaspers, Heidegger también tuvo relaciones complejas con otros filósofos contemporáneos, como Hans-Georg Gadamer, quien fue uno de sus discípulos más cercanos y que continuó desarrollando la hermenéutica a partir de sus ideas. Sin embargo, incluso con Gadamer, Heidegger mantenía su independencia filosófica. A pesar de la admiración mutua, Heidegger no permitió que sus discípulos se adhirieran completamente a su visión del mundo. Prefería que cada pensador siguiera su propio camino, sin caer en dogmas. Esto refleja su enfoque sobre el pensamiento filosófico, un proceso de constante cuestionamiento y reflexión, más que la adopción de un sistema cerrado. Otro filósofo que se opuso fuertemente a Heidegger fue Jean-Paul Sartre. Aunque ambos compartían el interés por la existencia humana y la libertad individual, Sartre rechazaba la visión heideggeriana de la angustia existencial y el vacío ontológico. Para Sartre, la libertad humana es absoluta, mientras que Heidegger la veía enmarcada dentro de una estructura de temporalidad y finitud. Esta diferencia crucial llevó a que los dos filósofos se distanciaran, aunque en sus primeros escritos, Sartre reconocía la profunda influencia de Heidegger en su propio desarrollo filosófico. A pesar de estas críticas y de la controversia que rodeó su figura, Heidegger sigue siendo una de las figuras más influyentes del pensamiento contemporáneo. Su crítica a la técnica, su relectura de la tradición filosófica y su insistencia en la importancia de la experiencia existencial siguen inspirando debates hasta hoy. Pero lo que es aún más fascinante es cómo su obra ha sido leída de manera tan diversa. Algunos filósofos, como Emmanuel Levinas, han leído a Heidegger como una fuente de inspiración para la ética, mientras que otros, como Habermas, lo han criticado por su falta de compromiso con la democracia y su inclinación por la política autoritaria. Lo que Heidegger nos deja, incluso a través de sus tensiones con otros pensadores, es una filosofía que nunca se acomoda,
que desafía nuestras ideas preconcebidas y nos obliga a repensar lo que significa ser humano, vivir en el mundo y enfrentarse a las preguntas más fundamentales de la existencia. En este sentido, su legado sigue vivo, tanto en sus seguidores como en sus detractores. ¿Y a ustedes, qué les parece? ¿Qué piensan de la relación entre Heidegger y Jaspers, o de su relación con el nazismo? ¿Creen que es posible separar la filosofía de la vida personal del filósofo, o deben ir de la mano? Déjenme sus pensamientos en los comentarios. Nos adentraremos ahora en la siguiente sección, donde analizaremos el impacto duradero de Heidegger en la filosofía del siglo XX y más allá. Al llegar a esta sección, nos encontramos frente a uno de los momentos más fascinantes de la filosofía de Heidegger, su legado. A lo largo de este recorrido, hemos visto cómo su pensamiento ha tocado una variedad de campos y ha generado debates tanto fervientes como complejos. Sin embargo, más allá de las polémicas que ha generado, el impacto de Heidegger en la filosofía del siglo XX es innegable. Su obra ha dejado una huella profunda en la forma en que pensamos el ser, el lenguaje, la técnica, e incluso la política. Uno de los aspectos más notables de su legado es cómo logró redibujar la cuestión del ser. Heidegger no solo rescató la pregunta por el ser de las sombras del pensamiento medieval y moderno, sino que la transformó en el eje central de la filosofía contemporánea. La famosa pregunta, ¿qué significa ser?, que hemos explorado a lo largo de este vídeo se convirtió en el punto de partida para muchas de las corrientes filosóficas que le siguieron. Desde el existencialismo de Jean-Paul Sartre hasta la fenomenología de Maurice Merleau-Ponty, pasando por la hermenéutica de Hans-Georg Gadamer, la influencia de Heidegger se puede rastrear en una vasta gama de pensadores que tomaron su cuestionamiento radical del ser como base para desarrollar sus propias teorías. Pero el impacto de Heidegger no se limita solo a la filosofía continental. Su crítica a la tecnología, su reflexión sobre la temporalidad y la muerte, y su regreso a las fuentes de la filosofía antigua resonaron también en campos tan diversos como la teología, la psicología y la política. Su noción de ser en el mundo ofreció una nueva forma de entender la subjetividad humana, distinta a la que defendía la tradición cartesiana. En lugar de ver al sujeto como un ego aislado, Heidegger lo entendió como un ser intrínsecamente ligado a su entorno, a su historia, y al lenguaje, algo que influyó profundamente en la psicología existencialista y en el análisis fenomenológico de la conciencia. Sin embargo, no podemos hablar de Heidegger sin mencionar las críticas que su obra continúa generando. Como hemos discutido antes, su vinculación con el nazismo y su falta de una reflexión crítica adecuada sobre ese periodo de su vida han empañado su legado para muchos. Filósofos como Jürgen Habermas, quien es parte de la tradición de la filosofía crítica, han cuestionado no solo sus decisiones políticas, sino también el hecho de que Heidegger nunca abandonó por completo sus puntos de vista autoritarios, lo que lleva a la pregunta, ¿hasta qué punto su filosofía está teñida por sus inclinaciones políticas? ¿Es posible separar sus ideas filosóficas de su biografía personal y política? A pesar de estas tensiones, Heidegger sigue siendo una figura fundamental en el pensamiento contemporáneo. Su insistencia en la finitud humana, la autenticidad, y el ser en el mundo, sigue siendo un punto de partida para muchos filósofos que buscan entender cómo vivimos y cómo podemos ser verdaderamente conscientes de nuestra existencia. El giro hermenéutico, por ejemplo, que desarrolló Gadamer, surge directamente de la filosofía de Heidegger, al igual que el análisis de la temporalidad en la obra de Merleau-Ponty. Su influencia en la filosofía postmoderna también es evidente, especialmente en pensadores como Derrida, quien se inspiró en la deconstrucción del lenguaje que Heidegger promovió al tratar la relación entre el ser y el lenguaje. Además, el legado de Heidegger se extiende más allá de la filosofía. Su crítica a la técnica, por ejemplo, sigue siendo relevante en un mundo cada vez más dominado por la tecnología. En un momento en que la inteligencia artificial, la automatización y la vigilancia masiva están transformando nuestras vidas,
Las preocupaciones de Heidegger sobre la alienación y la deshumanización que surgen con la dominación de la técnica cobran una relevancia urgente. Nos invita a reflexionar sobre si realmente estamos controlando la tecnología o si, como él predijo, estamos siendo consumidos por ella. En el ámbito de la política, la ambigüedad de Heidegger ha alimentado tanto su crítica como su admiración. Algunos filósofos liberales y democráticos lo ven como una advertencia de lo que puede suceder cuando se pierde el contacto con la autenticidad del ser y se cede a las ideologías y los movimientos totalitarios. Otros, como Giorgio Agamben, han utilizado sus ideas para explorar el concepto de biopolítica y el control de la vida humana en las sociedades contemporáneas. Así que, mientras que el pensamiento de Heidegger puede ser difícil de digerir, su influencia es indiscutible. Si hay algo que podemos aprender de su legado es que nunca debemos dejar de cuestionar lo que damos por sentado sobre nuestra existencia, el mundo y las herramientas que utilizamos para entenderlo. Su crítica a la modernidad y su llamada a una forma más auténtica de ser siguen siendo una invitación abierta para explorar lo que significa estar en el mundo, no solo como observadores, sino como seres comprometidos con la verdad del ser. Ahora, después de este vistazo al profundo impacto que Heidegger ha tenido en la filosofía y más allá, reflexionemos sobre su relevancia actual. ¿Creen que sus críticas a la técnica y su visión de la existencia auténtica siguen siendo válidas en el siglo XXI? ¿O estamos demasiado atrapados en la modernidad como para escuchar sus advertencias? Déjenme saber lo que piensan en los comentarios. Nos acercamos a la conclusión de este recorrido por la filosofía de Heidegger, así que acompáñenme en la última sección, donde recapitularé los puntos clave y reflexionaré sobre cómo podemos aplicar sus enseñanzas en la actualidad. A medida que llegamos al final de nuestro recorrido por la filosofía de Martin Heidegger, es el momento de hacer una reflexión crítica sobre su pensamiento y su relevancia hoy en día. A lo largo de estas secciones, hemos visto cómo Heidegger desafió las concepciones tradicionales sobre el ser, el tiempo, la muerte y la existencia, pero también cómo sus ideas siguen siendo objeto de debate, controversia y admiración. En primer lugar, es fundamental reconocer que la obra de Heidegger es, en muchos aspectos, un llamado a la autenticidad. Nos invita a repensar nuestras vidas y a alejarnos de la rutina impuesta por las normas sociales, la técnica y la inmediatez de lo cotidiano. En un mundo saturado de información, tecnología y un ritmo acelerado que no deja espacio para la reflexión, Heidegger nos recuerda que, al final, lo más importante no es lo que poseemos o hacemos, sino cómo existimos, cómo vivimos nuestra finitud y nuestra relación con el mundo. El concepto de Dasein, como ya exploramos, no es simplemente una descripción de la existencia humana. Es una invitación a tomar conciencia de nuestra condición de seres finitos, arrojados al mundo, pero también a un futuro incierto. Esta idea de temporalidad, esta apertura al futuro y aceptación de la muerte como un horizonte que da sentido a nuestra vida, sigue siendo profundamente relevante. En una época como la nuestra, en la que las promesas de inmortalidad y perfección tecnológica aparecen al alcance de la mano, el recordatorio de Heidegger sobre la finitud humana ofrece una perspectiva crucial para no perdernos en lo trivial. Sin embargo, no podemos hablar de Heidegger sin mencionar las sombras que se ciernen sobre su figura. Su relación con el nazismo sigue siendo uno de los puntos más oscuros de su biografía, y aunque algunos lo ven como un error de juicio personal que no debe empañar su obra filosófica, para otros, su implicación con el régimen es irreconciliable con su filosofía. La falta de una reflexión crítica clara sobre su vinculación con el nazismo ha dejado una marca imborrable en su legado, que sigue siendo tema de intensas discusiones. A pesar de estas controversias, Heidegger sigue siendo un pensador fundamental. Su crítica a la técnica, su retorno a las preguntas fundamentales del ser y su preocupación por la autenticidad continúan inspirando a filósofos, sociólogos, psicólogos y pensadores de todas las disciplinas. Su obra invita a una reflexión profunda sobre el papel del ser humano en el mundo moderno y sobre cómo podemos vivir una vida más genuina, lejos de las trampas del consumismo,
la superficialidad y la alienación. Si miramos el mundo actual, con la aceleración de la tecnología, la automatización, la inteligencia artificial y la creciente deshumanización de las relaciones, las advertencias de Heidegger se vuelven aún más pertinentes. Nos invita a pensar en las consecuencias de vivir en un mundo donde lo auténtico es cada vez más desplazado por lo eficiente, lo útil y lo controlado. Sus críticas al dominio de la técnica, que despoja al ser humano de su autenticidad, siguen siendo una invitación urgente a reconsiderar el rumbo que hemos tomado. Por otro lado, la cuestión del lenguaje, que Heidegger abordó con tanta profundidad, también cobra relevancia hoy. En un momento en que las redes sociales, los algoritmos y la inmediatez de la información afectan nuestra forma de comunicarnos, de pensar y de percibir la realidad, Heidegger nos recuerda que el lenguaje no es solo una herramienta para comunicarnos, sino un medio a través del cual revelamos y construimos nuestra comprensión del mundo. Estamos perdiendo esa capacidad de habitar el lenguaje de forma auténtica, como él sugería, o estamos cayendo en el uso superficial que nos aleja de las verdaderas dimensiones del ser. Además, Heidegger nos desafía a cuestionar nuestras prioridades. Vivimos en una era de consumismo, eficiencia y producción, pero Heidegger nos invita a reflexionar sobre si este modo de vida realmente nos lleva a una existencia más plena o, por el contrario, nos sumerge en una existencia vacía, gobernada por la técnica y la superficialidad. Nos urge a preguntarnos, ¿qué significa ser verdaderamente humano en un mundo cada vez más automatizado? ¿Estamos perdiendo el contacto con lo esencial en nuestra obsesión por el progreso? Finalmente, al reflexionar sobre la obra de Heidegger, es claro que su pensamiento sigue siendo una fuente de inspiración y también de desafío. Nos invita a adentrarnos en lo más profundo de nuestra existencia, a cuestionar las certezas que hemos tomado por sentadas y a enfrentarnos con valentía a las preguntas más fundamentales de la vida. En una era de inmediatez, incertidumbre y desconcierto, las enseñanzas de Heidegger siguen teniendo una gran capacidad para tocarnos y transformarnos. Para terminar este viaje, me gustaría invitarlos a pensar en sus propias vidas a través de la lente de Heidegger. ¿Están viviendo de manera auténtica, consciente de su finitud y de la profundidad de su existencia? ¿O, por el contrario, se están dejando llevar por la corriente de lo superficial y lo inmediato? Déjenme saber qué piensan en los comentarios. Y con esto, llegamos al final de nuestro viaje a través del pensamiento de Martin Heidegger, un pensador cuya obra sigue siendo un faro de reflexión profunda, pero también un terreno de debate y controversia. Hoy hemos explorado su crítica radical a la modernidad, su concepto de ser, su relación con la muerte, la técnica y el lenguaje, entre otros temas fundamentales. Pero, más allá de los detalles de su filosofía, lo que nos deja Heidegger es una invitación a pensar más allá de lo evidente, a mirar más allá de las superficialidades del mundo moderno y a enfrentar nuestras vidas con una mayor autenticidad. A lo largo de las secciones, hemos hablado de su noción de Dasein, ese ser arrojado al mundo que no puede entenderse fuera de su relación con el tiempo, con la muerte, con los otros y con el entorno. Heidegger nos llama a ser conscientes de nuestra finitud, a habitar el mundo con una presencia más plena, más responsable. En lugar de vivir en automático, como lo dicta la rutina o las expectativas sociales, nos invita a vivir de manera auténtica, reconociendo las posibilidades que nos da el ser, pero también la fragilidad que lo acompaña. A pesar de sus profundos aciertos filosóficos, es importante reconocer que la figura de Heidegger está lejos de ser pura. Su relación con el nazismo sigue siendo una sombra que, en muchos casos, oscurece el impacto de su pensamiento. La pregunta de si podemos separar su filosofía de su biografía es algo que sigue siendo debatido por filósofos, historiadores y lectores en general. Pero lo que es innegable es que su filosofía sigue siendo vital para aquellos que buscan cuestionar el sentido de la vida, la alienación en la modernidad y el dominio de la técnica. En un mundo cada vez más dominado por la tecnología, la eficiencia y la constante inmediatez de la información,
las preocupaciones de Heidegger sobre la deshumanización que provoca el avance tecnológico y la técnica cobran una relevancia impresionante. Nos invita a pensar, ¿estamos siendo dueños de la tecnología o estamos siendo consumidos por ella? ¿Hemos perdido el contacto con la verdadera esencia del ser al someternos a un mundo cada vez más automatizado y calculado? Al mismo tiempo, su crítica al humanismo y su llamado a pensar más allá de la centralidad del ser humano nos abre una perspectiva completamente nueva sobre nuestra existencia. Heidegger no está en contra del ser humano, sino contra esa concepción de él como la medida de todas las cosas. Nos desafía a reconocer que el ser no depende únicamente de nuestra visión y control del mundo. Es un recordatorio de que, al final, el ser es más grande que cualquier concepción humana. Por último, quiero dejarles con una pregunta para reflexionar: ¿cómo podemos aplicar hoy las enseñanzas de Heidegger a nuestras vidas? En un mundo saturado de distracciones, ¿cómo podemos reconectar con nuestra autenticidad, con la conciencia plena de nuestra temporalidad y nuestra relación con el mundo? Heidegger nos invita a vivir con mayor intensidad, a cuestionar lo dado, a asumir la responsabilidad de nuestra existencia. Si este vídeo ha despertado algo en ustedes, si los ha invitado a pensar más profundamente sobre su vida y el mundo que los rodea, no duden en compartir sus opiniones y reflexiones en los comentarios. ¿Están viviendo de manera auténtica, como propone Heidegger? ¿O se sienten atrapados en la inmediatez del mundo moderno? Me encantaría saber qué piensan al respecto. Y si disfrutaron de este recorrido por la filosofía de Heidegger, recuerden que en Filosofía Desatada seguimos desentrañando las mentes más complejas y fascinantes de la historia. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para estar al tanto de todos los nuevos vídeos. Gracias por acompañarnos en este viaje filosófico, y nos vemos en la próxima reflexión.